bueno, la verdad es que lo que puedo decirte es que la sensación que da la Argentina de Javier Milei es que empezó la campaña electoral, ¿no? Las elecciones son el año próximo, pero aparte el escenario de campaña le sienta bien a Milei, ¿no? Quizás a veces incluso mejor que el de la gestión. El tono de campaña, el discurso, la agresividad en el mensaje, todo eso que es tan propio, que fue tan propio de Milei en la campaña electoral para presidente el año pasado y que le hizo ganar las elecciones, bueno, ahora lo va recreando con este lanzamiento nacional de La Libertad Avanza, poniendo al frente a Karina Milei, que es la persona de su mayor confianza, que es clave en la gestión de gobierno como funcionaria y que es clave, está claro, en el armado político a nivel nacional para La Libertad Avanza. Así que me parece que está absolutamente lanzado. Coincidió el lanzamiento con los números de la pobreza en la Argentina. Si bien es cierto que el segundo trimestre del año tiene 4% menos, ¿no? que el primer trimestre del año, y que esto puede indicar un comienzo de baja. La pobreza, por sobre todo la herencia que dejó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina, viene muy alta y necesita profundizar el proceso de crecimiento para poder llegar al año próximo, a marzo, abril, cuando empieza a definirse la campaña, en otros términos, Fernando. en los números que los que tiene hoy respecto de la inflación, respecto de la pobreza, donde la inflación impacta directamente. Vos mencionabas recién la aparición, ¿no?, de Karina Milei, su primer discurso. Recién hablando con Rosendo Fraga, él decía, por ejemplo, esto puede llegar a ser el próximo Milei, justamente teniendo en cuenta lo que se viene para la campaña. ¿Qué análisis haces en cuanto al año que viene y a la campaña electoral y esta aparición, ¿no?, ya dando su primer discurso de Karina Milei? Agradece, Agustina, que en junio yo lo entrevisté para El Observador España, Javier Milei, y le pregunté si iba a ser candidata Karina, ¿no? Sí. Y él decía que, bueno, que ella puede hacer lo que quiera, pero que él prefería que no fuera candidata, que estuviera al lado de él en el gobierno, ¿no? Por las versiones que había sobre una posibilidad de candidatura, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de llevar el apellido Milei en la boleta electoral en la provincia de Buenos Aires, algo que hizo Néstor Kirchner en 2005 con Cristina Kirchner, ¿no? Y que han hecho otros dirigentes para tratar de poner su propio apellido y mantener esa cuota de liderazgo en el escenario electoral. El Yo no la dato veo es que todavía Karina... como... El dato es que Karina Milei habló por primera vez ayer en público y eso fue leído como un amague de que puede ser candidato o no. Yo creo que lo que hizo La Libertad Avanza ayer fue decir, miren que salimos a la cancha, vamos a disputar por los nombres en las listas y vamos, como dijo Karina Milei, a tratar de llenar al Senado y el Congreso de voces consonantes con las nuestras, de voces a favor de la libertad. En una parte del acto habló así. La noche del milagro argentino, como todos lo llaman, en medio de la emoción, abracé a mi hermano. Y ahí le prometí que íbamos a lograr tener el Partido Nacional. Íbamos a poder tener el Partido Nacional propio para poder terminar con todos los privilegios y todas las extorsiones de la casta. Y hoy lo hicimos realidad. Hoy somos Partido Nacional. Bueno, cuando habla de privilegios y extorsiones de la casta, eso es una de las razones que explican a veces la vehemencia, la bronca y la adjetivación de los hermanos Milei. Milei en este momento dice, y se siente injustamente no reconocido por las cosas que ya logró desde que asumió. Por ejemplo, bajar la inflación de manera contundente. Claro. Por ejemplo, evitar, como dijo más de una vez, una hiperinflación que hubiera llevado la pobreza proyectada al 13.000 o al 15.000% a un nivel del 95%, como dijo Manuel Adorni, ¿no, Fernando? Así es, así es. Es el planteo. A mí me hace acordar, Luis, mucho a
para el escenario de Mauricio Macri en 2016, fines de 2016 y comienzo de 2017. ¿Por qué? Macri hasta marzo de 2017, es decir, a 4 meses de las elecciones legislativas, perdía la elección en las encuestas. No digo por las encuestas que hoy quedan una pequeña baja de Javier Milei de aquel 55-56% de los primeros meses. Todavía falta para entrar en momentos de definición. Sí, lo que tiene claro, me parece, Milei, lo que tiene claro el gobierno, lo que tiene claro Karina Milei, es que la batalla la tienen que empezar a dar ya, claro. Y ahí tiene que darse una confluencia, es decir, tiene que bajar la curva de la inflación, bajar la curva de la pobreza y volver a subir la curva de la imagen positiva, tanto del presidente como de cualquiera sean los candidatos, sobre todo en los distritos principales, que son provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Me parece que esto es lo que está planteando y tratando de anticiparse a un escenario adverso, sobre todo porque la oposición está hoy muy dormida y no tiene un candidato o una candidata fuerte para enfrentarlos. En las encuestas cualitativas, Agustina, Hugo, están Silvina Martínez y Luis Gasulla también acá con nosotros, aparecen dos datos y respuestas similares. Primero, el aumento de tarifas pegó fuertemente en la clase media y clase media baja. Fuertemente. Sí. En segundo lugar, si bien es cierto que en términos reales los salarios formales e informales se están recuperando, está surgiendo un fenómeno que se explica así. Como la inflación está siendo menos comparada con los índices de inflación de 2 dígitos, los aumentos, sobre todo en el sector informal, tardan en llegar. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Claro, que es una cuestión de tiempo. Bueno, y eso explicaría, dicen algunos, la baja de intención de voto y de adhesión del gobierno nacional en general y de Milei en particular, que también depende quién la mida, ¿eh? Hay encuestadoras que lo dan abajo entre un 6 y un 8%, y hay encuestadoras que lo dan abajo no más de un 3 o un 4%, Fernando. Sí, es eso, es una baja que es como una advertencia, un llamado de atención. Y aparte es lógica, porque vos tenés que sumarle a la herencia el ajuste, ¿no? Que el ajuste, cuando comparábamos con la situación de Macri, el ajuste de Milei es más profundo que el de Macri. Pero bueno, de acá depende que las variables macroeconómicas en las que confía tanto Javier Milei lo ayuden a empezar a remontar la curva, que esto haya sido el punto de inflexión, que haya sido tocar fondo, y después ver si además de las variables macroeconómicas tiene que hacer alguna acción positiva en la economía para tratar de paliar los efectos de la recesión y que la gente empiece a sentir en el bolsillo esa mejoría. Luis, el cambio cultural siempre está bueno en cada escenario nuevo de un presidente como es el de Javier Milei, pero el fondo del cambio cultural es la mejora en la economía. Ese cambio cultural es el que a la larga siempre prefiere la sociedad argentina. Y hablando de cambio cultural, ayer se habló mucho de los micros que llegaron a Parque Lezama para apoyar a Milei. Se lo preguntaron a la ministra de Seguridad, que también estaba en el acto en Parque Lezama, Patricia Bullrich, y ella respondió así. No creo que pensar que puede haber habido gente que vino de algunos barrios más lejanos, que vinieron todos juntos en un micro, implica que la gente que viene todos juntos en un micro es gente. No hay aparato, decís vos. No, bueno, es un partido que se está organizando. Claro. Ayer se lanzó el partido, entonces sí. Hay referentes en cada lugar que van organizando a la gente que quiere ser parte. Todos los partidos políticos han llevado micros a los actos de gente que vive en el fondo de La Matanza, o que vive en el fondo de Moreno, o que vive en Florencio Varela. El tema es si vos arrías a la gente pagándole, metiéndole un choripán, o si es gente que va convencida. Y sobre ¿arrías a la gente poniéndole un choripán o gente que va convencida? Perdón, Hugo. No, es que esta es la clave. Por eso Luis Gasulla tiene más información, le damos la bienvenida. Vos ya lo hiciste antes, pero que nos cuentes, Luis, ¿qué más datos tenés sobre esto, ¿no? Sobre Buenas noches para todos. Sí, ayer empezamos a llamar cuando se viralizaron estas imágenes a ver qué había de cierto y qué había de falsedad.
Lo que dicen los organizadores a nivel nacional es que el gobierno no puso lo que dicen los organizadores a nivel nacional, que no pusieron un peso para contratar micros, pero que posiblemente sí hayan contratado micros organizadores locales. Entonces tratamos de comunicarnos con organizadores de la Libertad de Avanza a nivel local, o sea, provincia de Buenos Aires, distintos municipios, etc. No hubo respuestas. Yo me comuniqué con uno de los WhatsApp que te ofrecían llevarte desde una localidad del conurbano bonaerense. La verdad que te inscribías y te llevaban. Ante la repregunta de quién lo pagaba, no tuve respuesta, obviamente, pero tenía el viaje garantizado para el acto. No te pedían plata vos, digamos, ¿no? Estaba pagado por alguien era más. Gratis. Pero también te dicen muchos, y eso lo ratifica Bullrich, que muchos jóvenes de distintas localidades se contrataron sus micros porque están muy convencidos del proyecto de Javier Milei y que querían estar en el acto. Había mucha gente ayer, se llegó a hablar, yo escuché de todo, 3.000, 5.000, 6.000, 60.000. ¿Cuánta gente había, si se puede calcular? No sé, ¿cuánta gente se estima? Bueno, hubo un acto comparativo que fue el del inicio de la Libertad Avanza, también en Parque Lezama. En aquella oportunidad, según lo que dijo ayer en el discurso Javier Milei, hubo 10.000 personas. Lo que pasa es que las tomas de la transmisión televisiva, y al ser casi de noche, no te permite calcular cuánta gente hubo. Si la plaza está llena, hubo por lo menos 10.000 a 20.000 personas. Claro, hay que ver la capacidad del lugar. Lo que sí hubo mucha gente del conurbano, eso está claro. En general, por los cronistas y todo que recorrieron, había mucha gente de la provincia de Buenos Aires. Aprovecho, Luis Gasulla, que estás acá, porque quiero mostrarles esta nota de La Nación, donde hay repercusiones también respecto a la cornisa y los informes que se han realizado. La reacción de Tolosa Paz tras la acusación de Milei contra ella y su marido, Pepe Albistur. Dice, si quiere que hablemos de la pobreza y de los indicadores sociales, lo invito a debatir cuando se anime. Eso fue lo que contestó la diputada de Unión por la Patria al presidente, que la había nombrado ayer como la corrupta de los guardapolvos, algo que surgió justamente de tu investigación, Luis. Claro. Hay un dato que no es correcto de la respuesta de Tolosa Paz. Tolosa Paz dice que nadie le avisó y que no existe causa judicial. La causa judicial la tiene el fiscal Carlos Rívolo, el juez es Julián Ercolini, se realizaron más de 40 allanamientos a cooperativas, se suspendieron 6 cooperativas y hay llamados de indagatorias en las próximas semanas a los protagonistas que nosotros mostramos acá en la cornisa. A ver, Luis, para que entienda la gente de qué estamos hablando, porque el presidente menciona los guardapolvos. Nosotros nombramos la causa de los guardapolvos, pero a esta hora de la noche, 8:15 de la noche, quizá no tiene todos los detalles. Poné contexto, por favor, para que se entienda. Hubo una investigación que realizamos en la cornisa que hablaba de cooperativas, digamos truchas, que no entregaron los guardapolvos después de un convenio millonario firmado con el Ministerio de Desarrollo de Tolosa Paz en el último periodo de Alberto Fernández, y que como ellos sabían que no lo habían completado, horas antes de irse les firmaron una adenda posibilitándole un plus para que entreguen los guardapolvos después. En las cámaras, vos viste a los protagonistas de esa cooperativa diciendo: los guardapolvos firmamos por 168.000, pero entregamos 5.000. De nuevo, para que se entienda, Luis, ¿qué es lo que se está denunciando? Malversación de fondos públicos, posible lavado de dinero y administración fraudulenta. En esas denuncias está imputada Victoria Tolosa Paz. Y hablando de imputaciones y de denuncias y de causas judiciales, ayer creo que la gente que estaba escuchando y viendo a Milei en el Parque Lezama le reclamaba por Cristina. Creo que le pedía palabra más, palabra menos, que meta presa a Cristina. ¿Lo vemos? Muchachos, soy poder ejecutivo, eso es poder judicial. Mando a los jueces y me los están frenando. Pregúntenle a los jueces por qué no avanza. Pero también señores jueces, teléfono. Bueno, es importante también plantear qué le demanda su propia gente a Milei, ¿no? Porque esto también, para que no genere ningún ruido en el discurso. La gente quiere a Cristina presa, pero los que tienen que poner presa a Cristina, en todo caso, son los fiscales y los jueces. Estamos ya en comunicación con Hernán Capielo porque nuestro colega de La Nación fue el primero que en las últimas horas
hizo un anuncio muy, muy impactante. Si no me equivoco, la Cámara de Casación, según Hernán Capielo, esta semana va a confirmar la condena a Cristina por la causa vialidad. Hernán, buenas noches. ¿Es así? ¿Nos comentás los detalles, por favor? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Hola, bienvenido. Así es. Está trabajando en eso la Cámara de Casación y todo se encamina para que finalmente esta semana se conozca el fallo que va a revisar el juicio oral que se realizó contra Cristina Kirchner y que culminó al finales de 2022. Hay ahí una revisión que tienen que hacer los jueces de casación, son Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroeta Benia. En este juicio, Cristina fue condenada a 6 años de prisión y el fiscal pidió que sea condenada a 12 años, que se eleve la condena. Esto en casación lo sostuvo el fiscal de casación, que se llama Villar, y los jueces lo que tenían que decidir era si se quedaban con los 6, si reducían los 6 años o si elevaban la condena a 12 años como pidió el fiscal. Claro. Finalmente pareciera que hay consenso por 2 votos contra 1 de mantener la condena de 6 años de prisión contra Cristina Kirchner. Esto quiere decir que se rechazaron todos los recursos que se habían presentado, ¿no? Digo, había habido también un camino ahí por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, la idea sería que los jueces finalmente rechazarían todos los recursos, tanto los de la Fiscalía como los de la defensa. Claro. Y no te olvides ahí que el fiscal lo que va es no solo por elevar la condena, sino también que haya absueltos en el juicio. Claro. Por ejemplo, Claro. Julio De Vido. Entonces Ahora, el fiscal va por que se revoque esa absolución. En principio quedaría todo como está. Si esto es así, como todo parece prever, la situación de Cristina Kirchner ahora quedaría finalmente en manos de la Corte, porque se descarta Claro. que tanto la Fiscalía como la defensa van a ir con este fallo a la Corte para que la Corte termine de decidir. para hacer el doble conforme eventualmente y que se ejecute la condena, ¿no es cierto, Hernán? Bueno, en nuestro código procesal, el código nuevo, dice que cambió el criterio. Dice que ahora los fallos quedan firmes cuando la Corte rechaza el último recurso. Por eso. Es decir, ahora, si este fallo finalmente se firma y se conoce, como todos estamos comentando, podrían recurrir a la Corte y la Corte debería decidir si rechaza los recursos, si abre los recursos, si lo discute, pero ahí tiene que haber una decisión. Si la Corte confirma finalmente, deja firme este fallo, ahí sí se debería ejecutar. Recordemos que Cristina Kirchner tiene más de 70 años y aún cuando le quepa la posibilidad de que tenga que cumplir una condena de prisión efectiva, podría hacerlo en su casa, ¿no? Porque esto lo puede pedir por la edad y eventualmente por alguna razón de salud que no es el caso. Recordemos, Silvina Martínez, que este fue un juicio muy, muy controvertido, de alto impacto. Recuerdo a Cristina diciendo, preguntas van a tener que responder ustedes a los jueces. Recuerdo al fiscal Diego Luciani diciendo, señores jueces, ¿es corrupción o es democracia? Claro. Lo puso como una causa emblemática, quizá una de las causas más importantes en materia de corrupción, ¿no? Sí, totalmente. Recordá que esta es una denuncia que se inició, hace muchísimos años, pero que después se impulsa con vialidad a cargo de Javier Iguacel en la presidencia de Macri, donde se analiza toda la obra pública, cómo se había direccionado a favor del empresario amigo Lázaro Báez de la familia Kirchner. Y a partir de eso vivió diferentes momentos, porque fue iniciado la investigación en otro gobierno y se llevó adelante el juicio oral en el gobierno donde Cristina Kirchner era vicepresidenta y terminó siendo condenada en primera instancia en ejercicio de su rol de vicepresidenta. Bueno, ahora si esto sucede como lo adelanta Capielo, va a tener la segunda condena y hay que esperar lo que dice la Corte, que seguramente no sea inminente. Perdón, es clave el tema de si puede cumplir o no cargos públicos, porque me parece que esto es lo que le importa de la condena. Exacto. La inhabilitación, si se ejecuta la sentencia, la inhabilita a ella para presentarse eventualmente en las próximas elecciones. De por vida, que la diferencia con la condena, de por vida. claro, que es de Sí. 6 años, la otra es de por vida. Bueno, no quiero dejar pasar... En discusión la ley de ficha limpia en el Congreso. Claro. Y hay un dictamen en el debate que dice que basta con esta condena, incluida casación, como para que las personas en este rol no se presenten como candidatos. Muy bien. Así que más allá de la sentencia también está esto, ¿no? No quería dejar de preguntarte,
también generó un impacto fuerte en toda la sociedad. A partir de la disputa familiar alrededor de Jorge Lanata, de nuestro querido colega Jorge Lanata, pasaron muchas cosas. Lo último que pasó es que una de las partes pidió un bozal legal para que no se hablara del detalle de lo que pasaba con la causa y sucedieron otras cosas. El viernes, la jueza Lucila Córdoba había impuesto un bozal legal que prohibía a los medios nombrar a Jorge Lanata y a su actual esposa, la abogada Elba Marcovecchio, quien había hecho la solicitud. ¿Qué pasó luego? La siguiente placa, por favor. Hoy, después de recibir fuertes críticas, la jueza, a cargo del Juzgado Civil número 8 de Buenos Aires, revirtió su decisión después de consultar a Lanata, al propio Jorge Lanata. Eso me sorprendió mucho. Quien respondió, según la jueza, uno siempre puede salir a responder. ¿Qué es lo primero que tenés para decir, Silvina? Después le voy a preguntar a Hernán Capielo. Bueno, a ver, primero esta decisión la verdad que es bastante controversial, primero tratándose de un periodista y segundo lo que tiene que ver con imponer una censura previa a los medios de comunicación para informar sobre un determinado tema. La verdad que era un precedente muy malo para instalarlo. La verdad que la decisión que ha tomado la jueza en segundo término es la correcta. No se puede prohibir a los medios mencionar a una persona o hablar sobre la salud de una persona que tiene la relevancia pública como tiene Jorge Lanata. Aunque sea muy doloroso. ¿Qué pensás vos, Hernán? Sí, por supuesto. La censura previa está en la Constitución y en los pactos de derechos humanos expresamente prohibida. Y aparte, acá estaba Lanata para decir, no, momento. Claro, tal cual. No hay ningún impedimento. Que se hable y en todo caso después podemos salir a responder, a aclarar, a hacer la cosa que sea necesario hacer, ¿no? Fernando. Sí, era una metáfora triste, Luis, una metáfora muy triste que terminara Jorge Lanata, uno de los periodistas más importantes que tiene la Argentina, no pudiéndose hablar de Jorge Lanata, siendo él el periodista que es. La verdad es que está bien que haya salido así porque era inexplicable lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Hernán Capielo. Vamos a meternos en los últimos minutos del pase entre Especial Domingo y La Cornisa con un par de temas que generaron mucho ruido. Uno fue el presidente Javier Milei saliendo al balcón con Susana Jiménez y otra foto también, creo